Yo creo de 4 a 5 años, pues mis hermanos varones pues ya veían pornografía. Entonces pues ellos en su ignorancia, porque fue en su ignorancia, eran chamaquitos, pues ellos me enseñaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues lo que era la pornografía y me decían, mírate esto, mírate aquello. Yo entiendo que toda esa maldad empezó a entrar en mí, y entonces ya yo no quería ni ir para la iglesia. Y yo era como que incontrolable, no importaba los castigos, no importaba las amenazas. Había en mí como una fuerza de rebeldía que empezó a tomar grandes fuerzas cuando ya entré a lo que era la intermedia. Yo era un ladrón. El diablo había puesto en mi corazón que eran como unas influencias dentro de mí. Siempre que yo iba al supermercado y compraba algo, yo tenía que llevarme también algo. Tenía que llevarme algo. Siempre era una cosa que tenía siempre que hacer algo malo. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa, Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Estamos bien agradecidos con el Señor por este privilegio que nos concede de poder estar aquí a través de estas plataformas, dándole gracias a Dios a través, ¿verdad? A cada uno de ustedes por acompañarnos, por hacer parte de la familia, por compartir lo que es esta programación, por todos los comentarios que hemos recibido. Solamente nos resta darle gracias a ustedes y glorificar el nombre del Señor. Es Necesario que Testifique es un programa en donde la meta y la prioridad es resaltar al Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de los siervos y de las siervas que han pasado a través de esta programación. Vamos a ver personas que comparten su historia, pero veremos cómo siempre la mano del Señor estuvo encima de estas personas. En los detalles, veremos cómo Dios se glorificó, cómo Dios llamó, cómo Dios capacitó. Y esa es la meta de lo que es Necesario que Testifique. Nosotros hemos tenido muchos recursos aquí. Para mí ha sido un privilegio, una gran bendición disfrutar de tantos recursos que muchos he conocido ese día, pero muchos los conozco, muchos los he visto y en lo personal son personas que yo puedo decir que son ejemplos a seguir. Yo sé que el pastor que tendremos en el día de hoy es bien humilde, no le gustan los halagos, pero para mí se ha convertido en una persona que he aprendido a amar y también lo admiro. Admiro, ¿verdad? La responsabilidad en lo que es la predicación de la palabra, pero admiro también la pasión con lo que lo hace. Admiro lo que ha logrado y lo que ha permitido que Dios haga con él, con su congregación, con su familia y con su iglesia. Así que, sin más preámbulo, para mí es un privilegio presentar al pastor Jonathan Fernández de allá de Calle. Pastor, Dios te bendiga. Amén. El Señor te bendiga, Diego. Muchas gracias por tenerme aquí en esta preciosa hora. Saludos a todos los que nos están viendo y los que nos estarán viendo después de este programa. Es para mí un sumo gozo y de verdad que a Jesucristo damos la gloria y la honra por la oportunidad que nos permite de testificar las cosas grandes y maravillosas que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Quiero enviar un saludo a mi familia, a mi esposa, la pastora Abigail, mi hijo Isaías, mi hija Miliné, mi yerno Ángel, y a la iglesia amada, Iglesia de Avivamiento Renuevo de Vida, que me honra en pastorear en el pueblo de Calle. Ya hace 12 años estamos allí pastoreando por la gracia y misericordia del Señor, y me siento contento de estar con Diego. Diego pues ha sido, ¿verdad?, para nosotros de mucha bendición. Recuerdo, ¿verdad?, cuando lo conocí, aún estaba pasando por aquel proceso fuerte, ¿verdad?, por el cual tú pasaste, amén, y hemos visto lo que Dios ha hecho en tu vida y damos gloria al Señor porque Dios te ha llevado en avanzada, Diego, así que te felicitamos mucho por este programa y por lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén, gloria a Dios, pastor. Yo sé que la gloria del Señor y gracias, y quiero resaltar algo. Una de las primeras predicaciones que fui a su iglesia, ahí acabado de pasar lo de los nenes, y sinceramente le digo, no sé si lo compartí, yo no quería ir. Yo tuve una lucha terrible por ir ese día a predicar. Fue un cuesta arriba y fui a ministrar, pero salí ministrado. Y gracias, de verdad, gracias por la oportunidad, la confianza de predicar y en ese momento bien difícil que fue de gran bendición a mi vida. Usted
junto a su familia, su hija, los nenes, toda la congregación se han convertido en una familia. Para mí son misterios que Dios hace, que nuestra humanidad a veces no entiende, pero son familias que se añaden en este caminar del Evangelio. Amén. Y ¿verdad? Le agradezco, envío saludos a toda la familia. Cada vez que los veo es como si los conociera de años. Y es un privilegio. Y sabes que ellos a ti te aman mucho, siempre, Amén. ¿verdad? Te estiman mucho, ¿verdad? Por eso mismo, porque en el momento que tú llegaste, sabemos que lo que tú pasaste no está nada de fácil, ¿verdad? Y eso no lo llevamos en el corazón, pero ellos han visto cómo Dios te ha restaurado y te ha levantado. Así que un día hay que hacer un programa contigo, pero tú acá. Por algo empezamos así, pastor. Gloria a Dios. Pero sería lindo, amén. Lo vamos a tener en consideración. Pero nos gozamos. Y estas son las cosas, ¿verdad? Que Dios hace, que vemos cómo Dios organiza todo. Hoy estamos hablando del pastor Jonathan Fernández. Hoy comenzamos a hablar, ¿verdad? De la congregación. Saludaste a tu, ¿verdad? Tu esposa, a tu familia. Amén. Pero como siempre digo, hay un génesis de todo. Amén. Siempre hay un principio en la historia de cada uno de nosotros. Hubo un comienzo. Y quisiéramos irnos ahora en una travesía, montarnos en ese barco, en la travesía de la vida del pastor Jonathan Fernández, en lo que se pueda compartir. Vámonos para la niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde te criaste? ¿De dónde viene el pastor Jonathan Fernández? Amén. Pues yo soy natural de Caguas. Allí nací, allí me crié. Soy el menor de 8 hermanos. Soy el David, literalmente. Nací en una casa cristiana. Mi papá, mi mamá, pues cuando yo nací ya le servían al Señor. Estaban recién convertidos realmente cuando yo nací, ¿verdad? Pero me crié en los caminos del Señor. Aunque le digo la verdad, comenzando pues desde un principio, aunque me llevaban a la iglesia, pues no me gustaba la iglesia. Yo de niño, no sé, había pues algo en mí que pues como que no me gustaba, ¿verdad? Pero ¿sabes? Ellos hicieron el trabajo y me llevaron a la iglesia. Mi abuelo fue un hombre, uno de los pioneros en Caguas en levantar obras. Estamos hablando de aquellos años cuando lo que había era caña, cuando lo que había en Caguas eran piñas. A mí me cuentan que mi abuelo, ¿verdad? Él se paraba en un lugar alto en donde estaban pues, los trabajadores, ¿verdad? Los de la caña, los de la piña, en aquella industria, y allí predicaba el Evangelio de Jesucristo. Sé que levantó allá obras en las Carolinas. Yo creo que en Bairoa, yo no pude hablar mucho con él de estas cosas porque recién convertido murió. Y entonces, pero vengo pues de esa familia, de esa línea. Entiendo que fue el primero en nuestro linaje en conocer al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que somos resultado de sus oraciones. Amén. Wow, eso es tu abuelito. Mi abuelo. Entonces, sería bonito, ¿verdad? Algún día ir y buscar en esos archivos donde uno pueda buscar, ¿verdad? Los libros, fotos. Porque es lindo, vemos cómo, y se cumple en la Biblia cuando uno dice y decide, alguien decidió romper con los demonios generacionales, romper con las conductas de antes. Hubo un valiente en nuestra familia, a lo mejor hay muchos que me están escuchando que les toca a ellos romper eso, con esa generación. Cierto. Levantarse, hacer vallado, levantarle un fundamento, ¿verdad? En el Evangelio, y en el caso fue tu abuelito, eso le pasa a tus papás. Eso es así. Entonces vienes de una familia cristiana. Sí, mi papá, ¿verdad? Él cuando se une pues a mi mamá, él estaba apartado, porque él había sido criado, él estaba en la policía y entonces estaban apartados. A mi mamá pues lo conoció, mi mamá realmente había sido criada en el catolicismo, pero mi mamá vivió en Nueva York y ella se casó con un judío. Yo tengo 2 hermanos, 3 hermanos realmente, 2 hermanas y un hermano. Los mayores son de papá judío, de sangre judía, ¿verdad? Y ella se casó con un judío y ella comenzó a practicar literalmente lo que es la religión judía. Era un hombre próspero, era un hombre de negocio en Nueva York. Y cuando él está, ¿verdad? Se me cuenta pues mi mamá, y esto es parte pues, del testimonio, porque por ahí es que lleva pues las cosas el Señor, jovencito, y los nenes estaban pequeños, mis hermanos. Pues él salió un día a trabajar y ella mirándolo por la ventana
de momento le dio como un ataque cardíaco fulminante y ella vio cuando se cayó en la nieve y quedó ahí y ahí murió. Y de ahí es que ella viene a Puerto Rico, de ahí es que ella viene y conoce a mi papá y se unen, ¿verdad? Y entonces ahí es que Dios empieza a tratar con ellos y se reconcilian con el Señor. Mi papá se reconcilia con el Señor y mi mamá por primera vez, ¿verdad?, se convierte al Señor Jesucristo. Amén. Wow, qué brutal, ¿verdad? Lo que es la historia. Sabemos para nosotros lo importante que es, ¿verdad? Los judíos, que son los israelitas, y cómo se van uniendo las cosas, y es bonito ver y entender, ¿verdad? El background de cada uno de ellos, el background de tu mamá, las decisiones que tomó. Llega aquí, conoce a tu papá, se reconcilian y empiezan entonces a vivir en el evangelio. ¿Qué edad tenía más o menos cuando tú estás viendo, o fue desde que los viste ya no era cristiano, o fue después se convierten? Ya, ¿verdad? Cuando yo nazco en el 1977, alabado sea el nombre del Señor, pues yo entiendo que ellos ya para el 75, como 2 o 3 años antes de yo nacer, pues ellos pues se habían convertido al Señor, sí. Exacto, y resalto porque ya entonces vienen de una familia cristiana, una familia funcional. No había malos ejemplos en esos momentos, ¿verdad? En tu vida. Realmente, ¿verdad? Por ellos no. A pesar de que ellos estaban convertidos al Señor, pero o sea, yo era el menor de 8 hermanos. Entonces yo tenía a todos mis hermanos en la adolescencia, y como ellos no fueron criados en el evangelio, cuando mis padres, ¿verdad?, pues le sirven al Señor, pues ya ellos, ¿verdad?, ¿sabes?, porque son hermanos de diferentes padres, ¿verdad? O sea, mi mamá tenía pues sus hijos y mi papá sus hijos, ¿verdad?, cuando se conocieron. Luego salió pues mi hermana Mili y yo, y en esa pues dinámica pues, ¿verdad?, pues mi familia, mis hermanos empezaron a crecer, pero ellos no le servían al Señor. O sea, sí, claro, van a estar, exacto. Ajá, y entonces, pues, los malos ejemplos, ¿verdad? Ellos no van a estar viendo esta entrevista, pero los malos ejemplos, pues, fueron mis hermanos porque no le servían al Señor. Y eran, pues, si yo tenía 4 o 5 años, pues, ¿verdad? Ellos tuvieron que tener 12, 14, 16, 18, entre todos esos, o sea, son 7 que están arriba de mí, y entonces, pues de ellos fue que yo fui aprendiendo lo malo. Sí, que vemos, ¿verdad? Y no lo hacemos para juzgarlo ni nada de eso, pero es una realidad. Hay que hablar, ¿verdad?, lo que es la realidad. Muchas veces las personas o los hermanos mayores son los que dan el ejemplo al menor. Es una verdad, todo el mundo, eso es notorio, todo el mundo lo sabe. Y entonces, aunque tus papás no te están enseñando lo malo y ellos no le sirven al Señor, pues sabemos que en esta vida hay 2 señores. Uno no puede servirle a uno, ¿verdad?, y amar a los 2. Uno tiene que escoger. Amén. Y lamentablemente cuando uno va creciendo con esta rebeldía, con las tendencias, van a tirar muchas veces para el mal. Entonces estamos viendo que en tu caso están tus hermanos, que son los que te dan el ejemplo, no un ejemplo cristiano, es un ejemplo bíblico. Sí. Entonces ahí tú los ves a ellos, pastor. Imagínate lo que es la adolescencia, ¿verdad? Que la adolescencia todos sabemos que es una edad de crisis. Y pues ya le digo yo que esa edad que yo tenía de 5 años, de 4 años, yo creo de 4 a 5 años, y a mí me gusta como que testificar, pero claro, hay que testificar, ¿verdad? Pues mis hermanos varones pues ya veían pornografía. Entonces, pues ellos en su ignorancia, oye, porque fue en su ignorancia, eran chamaquitos, ¿verdad? Pues ellos me enseñaban en aquellos tiempos, ¿verdad?, pues lo que era la pornografía, y me decían, mírate esto, mírate aquello. Pero eso, ¿verdad?, fue haciendo daño porque sabemos que son puertas que se abren, y Satanás ataca a la niñez. Claro. Por eso que realmente estos temas hay que hablarlos, porque la niñez hay que cuidarla mucho. Satanás es una serpiente astuta y busca maneras sigilosas, porque mis padres, claro, eso se hace en oculto, claro, eso no se hace evidente, ¿verdad? Y ellos lo hacían en oculto, y yo entiendo que
por ahí comenzaron, ¿verdad? Pues a abrirse esas puertas, a irse pues de mí la inocencia, a ver pues las cosas de manera diferente, no solamente en ese ámbito, porque quizás yo no entendía muchas cosas, ¿verdad? En lo que era pues esa parte sexual, Claro. pero la maldad, entonces pues ya iba, ¿verdad? Como que creciendo en mí y Satanás pues tomó lugar. Acuérdate que eso despierta curiosidades. Cuando, ¿sabes? Tenemos que hablar de esto y eso es hecho por Dios. Eso está ahí por algo, Dios lo creó. Pero cuando se alteran los tiempos, coger esa información a temprana edad, tú sabes que tú, ¿verdad? Tienes las partes de tu cuerpo, los deseos, pero al alterarse, ahí es que viene lo que es el desorden. Claro que sí. Y es un punto, pastor, ¿por qué? Porque yo creo que estos temas no se hablan. A veces hablamos del alcohol, hablamos de otros pecados, pero estas zorras pequeñas que empiezan muchas veces a temprana edad y en lo oculto son las que hacen tanto daño hoy día. Sí. Que es el promiscuo, el tal. Sí, y dicen, ¿verdad? Yo he escuchado que lo que es una imagen gráfica, ¿verdad? Porque pornografía, o sea, dicen que una imagen gráfica de pornografía, o sea, de porno, puede quedar en tu memoria, dicen los expertos, por 10 años, o sea, que en cierto sentido, o sea, como que te puede venir esa imagen, porque es algo fresco, es como algo... Es como tú ver un asesinato, claro, o sea, que es algo impactante y quizás con el tiempo eso se va borrando o se va archivando, pero es algo que el enemigo utiliza, ¿verdad? Porque atrae. Una de las industrias más millonarias es esa. Y es legal. Y la más adictiva, Claro. o sea, porque eso es una adicción. Sí, porque cuando nosotros vemos que en la Biblia dice que los ojos es la lámpara del cuerpo, que el ojo no se cansa de ver. Y es una realidad, es la gráfica que tú creas en tu mente, luego al verlo tanto, lo normalizas. Y ahí es que viene, ¿verdad? Además del pecado que es la fornicación, viene el adulterio, vienen esos deseos impuros, viene lujuria. Todo, y todo corre en base a eso. Y por eso vemos hoy día cómo están las cifras tan y tan altas de las enfermedades, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que vemos que hace tanto y tanto daño en la humanidad, en el ser humano. Y lamentablemente es legal, no hay un control, nadie pone un stop, nadie lo habla. Pero entonces vemos que ya a esa edad empieza a ver lo que es el pecado, lo que es el mundo, y eso sigue llevándote a otra cosa. Sí, pues yo entiendo, ¿verdad? Que pues la maldad, ¿verdad? Yo no sé si yo estaba endemoniado, pero yo sé que también, y esto es algo que yo quiero tocar porque, ¿verdad? Todo comienza en la niñez. Yo también en aquel tiempo recuerdo que mis padres me decían para que fuera a la iglesia y yo no quería ir porque yo me quería quedar viendo muñequitos, pero aquellos muñequitos que yo veía también eran muñequitos satánicos, ¿verdad? Y ahora que estamos acá, pues lo entiendo. Existían unos muñequitos que quizás los que son de mi edad, ¿sabes? Que se llamaban los Thundercats. Y había un personaje que se llamaba Monra. Este era un personaje que era como si fuera una momia, una persona débil, pero cuando él quería hacerse fuerte, él comenzaba a invocar demonios. Literalmente, cuando tú ves esos muñequitos, comienzan a invocar demonios y él comienza a fortalecerse. Y entonces yo veía muchos de esos muñequitos, lo que era He-Man, porque mira, es que a veces nosotros ignoramos las pequeñeces. Exacto. Cuando tú te pones a ver, todo este pecado vino porque Adán y Eva comieron de una fruta. O sea, no fue que ellos hicieron una masacre y ahí fue que entró el pecado. No fue que ellos, ¿verdad?, pusieron una bomba, ¿verdad? Si lo vamos a traer a este tiempo, en un edificio y mataron un montón de personas. No, fue una simple obediencia de comer un fruto que podía parecer insignificante, pero a través de eso vino la ruina de la humanidad. Y eso empezó, ¿verdad? Yo entiendo que toda esa maldad empezó a entrar en mí. Y entonces ya yo no quería ni ir para la iglesia. Y yo era como que incontrolable, no me sujetaba.
a nadie, no importaba los castigos, no importaba las amenazas. Había en mí como una fuerza de rebeldía que empezó a tomar grandes fuerzas, que se desarrolló mucho más cuando ya entré a lo que era la intermedia. Ya pues en esa edad, ¿verdad? De intermedia, de los 12, de los 13 años por ahí, que ahí fue cuando realmente comencé pues a usar marihuana. Ya desde los 11 por ahí ya yo empecé a beber alcohol, ron en las bodas. Yo no sé si se acuerdan, pero antes pues uno se metía a los centros comunales que celebraban las bodas y nosotros nos metíamos, aunque no conocíamos a nadie en la boda, pues nos metíamos ahí y comenzábamos a beber y ya, pero ya a los 12 años ya yo comencé a usar sustancias controladas como la marihuana. Así que estamos viendo cómo poco a poco un abismo llama otro abismo, como esas puertas pequeñas que acabas de resaltar y decir que parecen insignificantes, pero son puertas que te están llevando a una ruina, a un estilo de vida. Ya vamos viendo cómo va progresando. Empezaste a beber, luego empezaste con lo que es fumando marihuana con los muchachos. Y, ¿verdad? Puedo decir que eso te sigue llevando y abriendo puertas. Sí, definitivamente, porque, ¿verdad? Yo estoy en esa adolescencia, ciertamente en esa edad uno está buscando una identidad, ser alguien. Y entonces me empezó a llamar eso pues del respeto también. Yo empecé a pasarme, ¿verdad? Con gente pues del caserío, o sea, en aquel tiempo pues de Jardines Condado. Empecé a pasarme con muchachos mucho mayores, ¿verdad? Que yo, esas personas que literalmente se conocían mucho más pues de la calle, de esa vida. Y empecé a relacionarme mucho con ellos, empecé a ser bien problemático dentro de la escuela, me encantaba la pelea, o sea, el revolú, fue una vida rebelde, no me importaba la escuela, yo me colgué, ¿verdad? Cuando estaba en 7º grado, pero no me colgué porque quizás era porque tenía malas notas, era porque simplemente era un desertor escolar, no entraba y comencé pues, ¿verdad? Como que a profundizar con estos muchachos que eran pues de residencial, ellos comenzaron a crecer y eventualmente pues terminé vendiendo drogas también, ¿verdad? Para ese tiempo, pues fui un tirador de drogas en Jardines, en lo que fue Jiménez. Yo era un chamaquito. Yo tenía la edad de mi hijo, de Isaías, que tú lo conoces. Yo a veces me pongo a pensar porque él ha sido criado dentro del evangelio. Súper humilde. Y yo digo, wow, o sea, él tan inocente, ¿verdad? Y ya pues a esa edad yo con una mentalidad de, ¿verdad? Como aquí han muchos testificado de querer ser alguien, de querer ser dueño de un punto que nunca lo fui, ¿verdad? Pero o sea, esa era como que mi meta, lo que yo anhelaba. Aceptación, pastor, porque cuando vemos y analizando en tu hogar no había quien te diera ese ejemplo, identificamos que estabas viendo ciertas cosas que podemos entender que alimentaron esa rebeldía o estas cosas que están detrás, ¿verdad? En lo oculto. Pero lo que estamos viendo es que tú estás buscando la aceptación y muchas personas batallan con eso. ¿Qué dirán de mí? ¿Me aceptarán? La opinión de los demás, lo que los demás piensen. Seré débil, seré fuerte, quiero seguir buscando, ¿verdad? La presión de grupo. La presión de grupo. Y cuando venimos a ver, te está llevando a una ruina, te está llevando a caminos que tú no sabes ni por dónde va. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, pastor. Sí, y te estás llevando poco a poco, ya estás metido en lo que es, ¿verdad? El mundo de lo que es la calle, vendiendo. No solamente la fuma, ahora la vende. Y estás ya rodeándote de todas estas personas, pastor. Y de robo, yo diría que a mí pues me arrestaron, wow, yo creo que no sé si como 8 o 10 veces, pero yo me aprovechaba de que como, ¿verdad? De que como era menor, pues a los menores, pues, o sea, lo que le dan es falta, ¿verdad? Como se conoce, ¿verdad? Que no le dan como con caso, sino que es una falta. Exacto. Y siempre pues me llevan al cuartel, aquello, lo otro, me decían, pero siempre me soltaban y eso pues... o sea, yo lo sabía, pero fueron muchas las veces que entraba a lugares. Diego, yo era un ladrón. O sea, yo el diablo había puesto en mi corazón
era una cosa, por eso es que le digo que eran como unas influencias dentro de mí, esas puertas abiertas. Yo no podía ver nada mal parado. O sea, donde quiera, sí, siempre que yo iba al supermercado y compraba algo, yo tenía que llevarme también algo. O sea, si me metía a una tienda de departamento, tenía que llevarme algo. Siempre, era una cosa que tenía siempre que hacer algo malo. Lo más terrible es que no queremos justificar la conducta de nadie, pero hay conductas que son aprendidas, que tú las tuviste que haber visto de alguien. En tu caso, nadie te las enseñó. ¿Qué pensaban tus papás en esos momentos? ¿O tenías una doble vida? ¿O sabían lo que estabas haciendo? No, sabían porque, ¿verdad? Como me arrestaban, como siempre estaba pues el revolú y las peleas y eso, pues siempre pues se enteraban y me llamaban la atención. Y eso, ¿verdad? Pues lo que causaba era que se formara pues más guerra dentro de mi hogar, porque yo no me sujetaba. Como tú me escuchaste testificar hace un tiempo, que mi papá, cuando me quería poner carácter, yo no me dejaba. Yo le invitaba a pedirle cosas de lo que yo me avergüenzo. Mi papá ya partió con el Señor, ¿verdad? En el 2020. Partió con el Señor, pero él me vio sirviéndole al Señor, pues yo llevo ya 25 años sirviéndole al Señor, pero mi papá cuando me quería poner orden, ya yo estaba en una edad de 14, de 15 años y yo me creía ya un hombre grande y no había manera, Diego, por lo menos humanamente, no había forma de controlarme. Por eso es que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y yo sé que ellos estaban orando, pero lógicamente como padres, ellos tenían que hacer algo, porque ellos no pueden dejarme así, ¿verdad? Correr por la libre. Pero realmente pues no me pudieron detener en mi maldad, en mi rebeldía. Mi papá, ¿verdad? Porque nosotros como hombres pues tenemos más carácter a veces, pues él siempre como que me reprendía, me quería como que aguantar, pero mami siempre pues como que se mantenía callada, pero mami peleaba conmigo, pero no físicamente, peleaba conmigo en oración. No que mi papá no lo hiciera, ¿verdad? No es eso, no es que mi papá no lo hiciera, porque yo sé que él oraba por mí, pero quizás pues mi mamá descansaba más en esa área. Pues, se lo dejo al Señor, que Dios opere, que Dios obre. Creo que es la naturaleza. Nosotros los caballeros, al ser un, ¿verdad? Hombre, tener un poco más de ego o el orgullo ese de hombre, a veces tendemos a irnos un poquito más con un carácter, con una disciplina. Creo que está bien, no estoy hablando que sea malo. Y la dama, al ser creada, ¿verdad? Para eso, pues tiende un poquito, me tira más para ese ámbito. Tú ves que pasa la mano, pero está hablando de la mujer cristiana, orando de rodillas. Nosotros oramos, pero oye, un poquito más de disciplina, hacemos un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque están cruzando líneas. Y me ha sucedido, y creo que eso pasa. Pero estamos viendo cómo ya una cosa te está llevando a la otra. Ahora no quiere recibir, ya está rebelde. La corrección por parte de los papás no la quiere recibir. No. Y eso era como echarle leña al fuego, gasolina al fuego. Sí, porque entonces pues la influencia, ¿verdad? Y ahora me pongo a pensar, la influencia que Satanás había puesto en mí, al ellos reprenderme tanto, al estar encima de mí, pues Satanás puso en mi corazón que ellos no me amaban. Que ellos no me amaban, que mis padres no me amaban, que mi mamá pues no me amaba. Y yo creo que eso es lo más duro que puede sentir un hijo. Sentir que su padre, ¿verdad? Y su madre no lo amaban, lo cual era mentira, porque ahora que el Señor nos quitó el velo, por favor, siempre me amaron, siempre lucharon por mí, siempre me ayudaron. Y pues, pero estuvieron ahí, pero entonces en esa misma adolescencia, en ese mismo corillo, ¿verdad? Que yo conocía, pues había un amigo mío, Harry, él murió, ¿verdad? Hace unos años. Pues él estaba en el espiritismo. Wow. Entonces, ¿verdad? Pues yo me pasaba con él y entonces comencé a visitar, ¿verdad? Como por curiosidad con él, porque siempre andábamos juntos, a una señora espiritista, ¿sabes? Lo que se le conoce, una madrina. Y entonces, pues allí yo comencé a ver, ¿verdad? Lo que era sobrenatural, porque ya aquella mujer era flaca, aquella mujer yo diría que no pesaba ni 100 libras.
y tenía todos los brazos tajeados de las veces que se quiso cortar las venas. Pero cuando aquella mujer se montaba, que es como se dice, ¿verdad? O sea, en el alcohol, pues, exacto, pues yo la vi levantar un hombre con sus manos, pero o sea, como si fuera un bebé. Entonces yo empecé a ver eso y el enemigo siguió tomando ventaja porque vi algo extraordinario, vi algo poderoso. Yo te quiero hacer aquí pues un paréntesis en eso para aprovechar, porque la juventud, ¿verdad? Busca eso, o sea, busca como algo sorprendente, y Dios le ha dado a la iglesia poder. Exacto. Dios le ha dado a la iglesia el Espíritu Santo, y ellos tienen que creer por la palabra, pero dice la Biblia que también van a creer, ¿verdad? Por los hechos, ¿sabes? O sea, dice Pablo que él no fue, ¿verdad?, o sea, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que él también procuró ir en el poder del Espíritu Santo, para que la fe no sea puesta solamente en la palabra, sino en la manifestación de Dios, en los hechos. Y yo creo que la iglesia, ¿verdad?, nosotros debemos de buscar esa manifestación sobrenatural, ¿verdad? Porque es parte del plan de Dios para impactar al mundo. Y eso pues me empezó a llamar pues la atención, y comencé a andar pues en lo que es el espiritismo. Cuando yo vi, ¿verdad?, que había otro grado, la santería, pues dejé el espiritismo y comencé a consultarme con un babalao, porque el santero es más que el espiritista, ¿verdad? Pues eso sigue así. Entonces, pues ahí yo comencé pues a consultarme, ¿verdad?, con un babalao, que es como decir el sumo sacerdote, claro, sí, de todo eso, y lo mismo, o sea, pues haciendo sacrificios. Y mira esto, Diego, esas cosas valen cuando uno se quiere hacer santo, cuando uno se quiere hacer consulta. Yo tenía en mi hogar, en mi casa, en mi cuarto, unos santos a los cuales yo les prendía velas y de todo. Y, ¿verdad?, con mis padres cristianos ahí. Y eso era dinero. Y yo recuerdo que el dinero llegaba a mis manos. O sea, venían personas, ¿verdad?, que me daban dinero. O sea, mira cómo opera el enemigo. O sea, me daba dinero, mis hermanos, pero no era para eso, sino que simplemente me lo daban. Entonces, como yo lo necesitaba, lo usaba para eso. Y eso pues me fue involucrando cada vez más en ese mundo de la santería. Tuve muchos amigos del mundo que estaban en eso. Y me identifico mucho con tu testimonio en esa área, porque también no lo practiqué. Hubo algo siempre en mi vida que no me permitió practicarlo, porque me enseñaron el evangelio, pero coqueteé. Lo contemplé mucho porque vi, y no glorificando eso, pero hay que hablar de la realidad. Vi que había poderes sobrenaturales. Sí. Vi eso mismo cuando las fiestas que se hacían, vi muchas manifestaciones. Ajá. Vi lo que era eso, de montarse, de hablar de parte de estos espíritus, sí, verdades, para confusión. Por eso es que hay que abrir los ojos, nosotros, toda la humanidad, y abrir los ojos, que esto es real. Y al ver toda esta, ¿verdad?, yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Y ver todo esto, y ver los sacrificios al lado de mi casa. Vivía un babalao que todos los fines de semana yo tenía que ver, escuchar la música, los cultos que ellos daban para esos santos, ver los sacrificios, porque de mi ventana yo veía el cuartito de todo eso y me pasaba mirando y veía todo eso, pastor, y sé que es algo que se practica, y que en Puerto Rico se practica mucho, se practica mucho. Y yo te digo algo, Diego, era la importancia, dice la Biblia, instruye al niño en su carrera, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque aunque mis padres, ¿verdad?, o sea, yo después de ir a la iglesia, en casa siempre se hablaba la palabra, siempre pues mis padres me dieron ejemplo, siempre me exponían, se escuchaba a Gigi Ávila, o sea, ellos pues hacían su parte. Aquí el rebelde era yo, aquí el culpable realmente no era más nadie, aquí el culpable pues era yo. Pero esa palabra estaba ahí, esa palabra, yo sabía dentro de la santería, yo sabía que eso estaba mal. Dentro de ese mundo rebelde,
yo sabía que eso a Dios no le agradaba. O sea, yo sabía que si yo moría, yo me iba a ir al infierno. O sea, yo estaba convencido de eso, no era que yo pensaba, pero la rebeldía me hacía pues como que no pensar en esas consecuencias. Silenciar esa voz que había, ¿verdad? Perdóname, pastor, porque Sí. es lo mismo, yo me identifico, ¿por qué? Porque ahí vemos lo que hace la palabra. La palabra dice que vino a hacer el efecto, ¿verdad? O vino a hacer el trabajo por lo cual ha sido enviada. Sí. Lo hará. Y ese era el trabajo de la palabra. Juzgar tus pensamientos, decirte, eso Sí. está mal. Si te mueres, te pierdes. Tú estás haciéndolo, pero tú sabes que yo no estoy ahí. Y me pasaba lo mismo, por eso yo le dije que había algo que no me permitía ir, que era la palabra. La palabra Era de eso ahí. No. Es como fuego. Y es una realidad, por eso es que es bien importante instruir a los niños, que usted les ve que cogen otros caminos, déjelo que la palabra los queme por dentro, los cambie, los rompa. En ese caso, la palabra te estaba confrontando. Sí, fue tan fuerte la instrucción de la palabra que me dieron mis padres, ¿verdad? Y ese ejemplo y eso que yo escuchaba, y también mi abuelo, porque yo de alguna manera, ¿verdad? Pues lo escuchaba, él siempre me hablaba del Señor también, pero en casa, o sea, antes pues yo recuerdo, ¿verdad? Pues las radios que se escuchaban, que se predicaba palabra, o sea, quizá gloria a Dios por Maranata, ¿verdad? Amén, pero amén. antes tú prendías a la radio y escuchabas palabras, tú sabes, y mira esto, yo aunque no me convertí al Señor en ese momento, llegó un momento en mi vida cuando yo estaba en la santería que yo dije, yo voy a dejar esto, Eso. porque esto es del diablo. Con mi corazón rebelde, yo seguía haciendo maldades, pero ya no quería estar en la santería porque yo entendía que eso no agradaba a Dios. Wow. A mí me parece que las oraciones estaban llegando. ¿Verdad? Y yo, pues en un momento dado, pues yo hablé con el babalao y le dije, mira, yo me voy a quitar de todo esto. Yo me voy a quitar de todo esto, pues yo entiendo que esto no está bien. Y él me decía, no, tú no puedes hacer eso. Si tú haces eso, tú te vas a buscar una maldición porque los santos te van a perseguir, qué sé yo, esas cosas que dicen ellos. Y entonces me dijo, pero si no, hay que hacer un rito, o sea, una ceremonia, ¿verdad? Porque no te puedes ir así porque sí. Y yo le dije, pero es que si hago un rito, yo siento que no me estoy desligando verdaderamente. Y yo le dije, no. Y los cogí, entonces los boté para el río, cerca de casa. Y yo recuerdo, ¿verdad? A mi mamá, pues me dice ahora que ese día en que yo boté los santos esos, que son demonios, Dios le mostró cómo esos espíritus salían de mi cuarto. Wow. Por la ventana, cómo atravesaban la pared y se iban. Se mudaron los demonios. Wow. Y aunque seguí, ¿verdad? En mi maldad y eso, pero ya Dios estaba haciendo una obra. Por eso es que yo verdaderamente, ¿verdad? Le digo a las madres, mire, tenga fe y confíe, porque a veces nosotros vemos a los hijos mal, ¿verdad? Y cada vez más hundidos y más perdidos, pero no sabemos cuánto Dios está tratando en su interior, porque Dios estaba tratando ya conmigo. Lo que pasa es que yo me hacía fuerza y yo no quería, porque yo decía que tengo que dejar tantas cosas, pero mami no lo sabía y papi no lo sabía, que Dios estaba, o sea, bregando, estaba despertando mi conciencia. ¿Ves? Que por eso es la importancia de que aunque nosotros no veamos nada, sigamos orando, sigamos clamando, porque Dios está trabajando en eso. Pastor, entonces ya Dios está tratando con usted en ese mundo de la santería. Eso es completamente el Espíritu Santo redarguyéndole, llevándote a toda verdad, a toda justicia. Ya sales, soltaste los santos, los tiraste por el río. ¿Qué viene después de aquella amenaza que va a caerte en maldición? Aunque sigues, ¿verdad?, con una conducta rebelde, ¿qué sucede luego? ¿Cómo Dios trata contigo completamente para traerte aquí lo que es el Evangelio nuevamente? Pues mira, yo creo que esta es la experiencia de muchos de nosotros. El pecado cansa. Llega un momento, ¿verdad?, que aquello que gustaba al principio, pues ya no gusta tanto, que aquello que fascinaba y nos animaba tanto, ya pues nos lleva como que a sentirnos vacíos y tristes. Yo digo esto, ¿verdad?, y yo sé que esto es una expresión que a veces a la gente pues no le gusta, pero yo creo que Satanás es el perro ovejero de Dios. Yo creo que Dios usa al diablo
cuando tú vienes a ver, dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él. Y dice principados y potestades, claro, no son los demonios. Pero, ¿verdad? Dios todo lo creó y todo le sirve a Él. Y Dios, ¿verdad? En su sabiduría permitió que yo me cansara, que Él mismo, porque le digo, me pasaron muchas cosas que empezaron, o sea, yo me empecé a sentir aborrecido de la vida. Yo estaba aborrecido de la vida. No me importaba morir, no me importaba nada, estaba totalmente aborrecido. Leía pues la Biblia, de vez en cuando pues la abría, pero no la entendía, era literalmente, estaba velado. Y en una pues de esas noches me fui, ¿verdad?, con unos amigos a hacer unas cosas, ¿verdad?, que no conviene testificarla, pero sí, esa noche fue una noche, como decimos acá, ¿verdad?, de algaretismo, por decirlo así, ¿verdad?, para que me entiendan algunos. Pero cuando yo llegué a casa, ya como a las 5, 6, 7 de la mañana, el Espíritu Santo trató bien fuerte conmigo ese día. Yo me sentía el más vil pecador. Yo sé lo que es ser redarguido por el Espíritu Santo. Yo sé lo que es ser convencido por el Espíritu Santo, porque yo me sentía mal, bien mal, pero extremadamente mal por el pecado que estaba cometiendo. Pero yo pensé de que era a causa pues de las notas y de todas las sustancias que tenía, todo eso, porque en otras ocasiones ya me había sentido así, pero al otro día me levantaba y lo echaba nada. Y yo le dije, Señor, si yo mañana cuando me despierte siento lo mismo, un redarguir, Diego, que eso de verdad es difícil de explicar. Yo le dije, yo me voy a entregar a ti, yo te voy a dar mi corazón, yo estoy cansado ya. Yo estoy cansado, yo no tengo paz, yo no me siento tranquilo, yo tengo una guerra, tengo una persecución, no duermo, estoy cansado. Y cuando me acosté, que me levanté, ¿verdad?, al otro día, ya como a las 4 o 5 de la tarde, usted sabe cómo es esa vida, pues me sentí muchísimo peor. Wow. Un redarguir del espíritu. Y haciendo ¿verdad?, el cuento largo corto, pues recuerdo meterme en el baño y entonces hacer esta oración que siempre había escuchado en algún momento en la iglesia, ¿verdad?, cuando visité, porque siempre hubo, ¿verdad?, un momento que visité o que me expuse a las predicaciones. Le dije, Señor, hoy te entrego mi corazón. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mi pecado. Diego, en aquel momento, en aquel instante en que yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor Jesucristo, en ese mismo instante yo sentí la paz de Dios. Yo fui transformado, yo sentí que esa carga, ese peso, eso que me tenía, o sea, quítate la vida, tú no sirves para nada, tu vida no tiene sentido, toda esa guerra que había en mi corazón, en aquel segundo que yo confesé a Cristo se fue. Y aquella paz que yo buscaba tanto, le encontré en ese segundo cuando le pedí perdón al Señor Jesucristo. Y ahí comenzó la nueva historia. Gloria a Dios. Es como cuando, ¿verdad?, bebes de esa agua, cuando el Señor Jesús, si alguno, ¿verdad?, tiene sed, venga a mí, beba de esta agua. Es como haber probado este líquido que tú tanto anhelabas probar. Vino el bálsamo a tu vida, vino esa paz que tanto uno anhela, que todo ser humano desea tener. Sí. Llegó ese momento, llegó el día del Señor a tu vida, te captura nuevamente, te arrepientes y empieza lo que es el proceso ahora, ¿verdad?, de desintoxicación, el detox. De santificación. Santificación, ¿verdad?, el detox. El detox, de todo sí, eso sí, que le conocemos como lo que es la santificación, limpiar ese proceso de quitar todo. Pero, ¿verdad?, yéndonos porque el tiempo avanza. Amén. Llega ese momento. Ahí ya tenías a tu familia o empiezas ahora en la nueva criatura, es que empiezas a tener a tu esposa. Sí, sí, eso es otro testimonio. Yo tenía a mi hija mayor, ¿verdad?, que yo la había pues tenido antes de estar en Cristo. Y yo pues vivía de alguna persona, ¿verdad?, que es la madre de esa niña. Y entonces pues cuando yo me convierto, ¿verdad?, eso fue también un impacto, ¿verdad?, para la madre pues de mi hija. Cuando yo le dije, macho, me convertí al Señor,
le entregué mi corazón y me dijo, eso hay que verlo para creerlo. Ajá, pero, ¿verdad? Pues esa relación se rompió porque cuando yo me convierto al Señor, que yo comienzo a hacer pues las cosas bien, ¿verdad? Se rompió porque yo pues hice muchas cosas malas. Claro, o sea, yo destruí esa relación por completo, adulterio, ¿verdad? Yo fui a un adúltero, ella ¿verdad? Como dice por ahí, pues me cogió muchas veces y siempre pues me perdonaba. Claro. Y yo pues decía, fíjate, o sea, las veces que me coja, pues ella me va a perdonar, decía yo. Y eso causó, ¿verdad? Una laceración que no sanó y no se dio, pero o sea, ahí entró el proceso pues de Dios, ¿verdad? De yo estar solo, estuve varios años solo, y Dios rompiéndome, Dios haciéndome canto, Dios haciéndome pedazos. Bueno, el proceso de Dios, porque para Dios levantarnos, claro, Dios tiene que rompernos y hacernos pedazos. Sí, no, Dios me hizo pedazos y entonces, pero con los años, pues, ¿verdad? Porque así mismo, ¿sabes? Como Dios te rompe, también te construye y te bendice. Y ahí fue que con los años, ¿verdad? Yo estaba enfocado, yo no estaba buscando, ¿verdad? Pues a nadie. Siempre se me decía, mira, tú sabes que al soltero siempre como que le caña arriba. Y yo tenía un texto de Cantares que decía, la Biblia dice, no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Así que yo voy a estar tranquilo. Pero ahí llegó pues mi esposa, la pastora Abigail, jovencita, yo tenía 20 y pico de años, y ella también, y ahí nos conocimos, nos casamos. Y entonces, pues, ahí el Señor siguió glorificándose en nuestra vida. Tienen una hermosa familia, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Eliané, una niña que, digo niña, ¿verdad? Ya tiene, ¿verdad? 28 años. 28 años, pero la veo así, ¿verdad? Sí, sí. Lo resalto porque sé lo que es las niñas para nosotros, los caballeros, los papás. Esta niña que hoy día adora al Señor, nos gozamos cada vez que coge ese micrófono, su humildad, ese temor, esa responsabilidad que vemos en ella por las cosas de Dios, siendo líder en la iglesia, ¿verdad? Sí, líder. Te da una pastora, una esposa, una mujer sabia que edifica su casa, una ayuda idónea, que te ayuda, que siempre digo que detrás de, se dice en el mundo, detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que siempre está ahí, que ellas son esas mujeres que es la ayuda idónea. Y yo doy esa gloria al Señor por mi esposa Diego, porque realmente es una mujer muy sabia. Yo siempre digo esto, yo cojo el consejo, ¿verdad? Pues de todo el mundo, pero el primer consejo es el de Dios y el segundo el de ella. Para mí el consejo de mi esposa vale un montón. Y yo cuando tengo como que esa encrucijada, voy donde ella, y lo que ella me dice, yo sé que, ¿verdad? Que me lo está diciendo pues, de parte de Dios y con mucha sabiduría. Tú sabes que las mujeres tienen ese... Súper. Estoy de acuerdo a tus palabras y es una realidad. Pero vemos ya cómo Dios se glorifica, te da una familia, está el nene, que también, ¿cuántos años tiene ya? Isaías. Él cumple ahora 14 años. 14 en noviembre 2. Vemos cómo Dios te ha dado una congregación. ¿Hace cuánto, pastor? Lleva 12 años llevamos pastoreando. En el pastor. Y construyendo allí también. Eso quiero resaltar. Cuando fui a predicar a su iglesia, estaba en una iglesia prestada, se dice así, prestada, sí. Que utilizaban en ciertas horas. Y fuimos allí, pero he visto cómo poco a poco han levantado una obra. ¿Dónde que están ubicados ahora? Estamos en el barrio Beatriz, sector Monticello. Eso es entre Sidra y Calle, el sector Monticello. Y nada, estamos allí a la orden. Tienes que ir un día allí para que nos predique. Cuenta conmigo. He ido, fui la otra vez como al abuelito Genio. Sí. Vi la estructura allá, vi el piso, las losas, todo. Faltaba el altar, vi el video de este pasado fin de semana, celebraron algo. Y vi el altar ya. Sí, falta todavía, pero ya se ve el altar con los zetas. Hemos visto, por lo menos yo veo, pastor, en lo que es las promesas de Dios cumplirse. Amén. Cumplirse en su vida, en todos los ámbitos. Y veo una congregación saludable, conozco a muchos de allí. Sé que es saludable porque no dije perfecta. Y es saludable. Amén. No hay iglesia perfecta. No la hay. Si hay una iglesia perfecta, cuando usted vaya se daña. No y ahí en el cielo cuando nos vayamos, pero aquí no la hay. Pero es una iglesia saludable y lo veo en la manera que se apoya la obra, se apoya los retiros. Cada vez que hay un retiro que miro para allá, ya está
lo digo así, ¿verdad? El corillo de Calley. Miro para allá está el corillo de Calley. Y eso me hace sentir y ver que es saludable. Y lo felicito, pastor, la gloria es del Señor. Y vemos ahora las promesas, pastor. Dios ha sido fiel. Fiel, y no ha faltado a ninguna de sus palabras. Le digo que me ha restaurado, ¿verdad?, la vida completa. Y le dije pues al principio, ¿verdad?, que mis hermanos, ¿verdad?, pues influyeron mucho, pero yo soy el pastor de mis hermanos. Toda mi familia le sirve al Señor, menos el mayor, y yo pastoreo a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis cuñados y a mis cuñadas. Yo tengo en nuestra congregación, yo creo que son como 16 o 18 familiares. Los he bautizado, a todos mis hermanos mayores los he bautizado, ¿verdad? Dios me ha dado esa gracia. Soy el David, ¿verdad? Por gracia y misericordia, el David de la casa. Y por eso usted lo dijo empezando. Sí, literalmente. O sea, eso estaba fríamente calculado. Qué brutal, que gloria al Señor, de verdad. Vemos que, como en una historia bíblica, ¿verdad? Lo vemos ahora, el David, lo vemos con el José, el menor, ¿verdad? Y no estamos hablando que ellos le sirven a usted, pero vemos cómo Dios levantó al menor. Y ahora usted es el pastor, es el líder espiritual de cada uno de ellos, de los que en algún momento, ¿verdad?, sin juzgarlo, le dieron el mal ejemplo. Ahora Dios lo usa usted para darle buen ejemplo y dirigirlo para que entonces... Vemos cómo se rompió a través de tu abuelito. Él empezó a construir en el ámbito espiritual, romper todos esos demonios generacionales, esa conducta, hasta llegar a usted, que lo veían descarriado, pero se cumplió. Y ahora, ¿verdad?, estamos construyendo, o estás construyendo en buen fundamento, pastor. Sí, y yo te puedo decir, Diego, que mi familia son columnas en nuestra iglesia. Este ministerio que Dios me ha dado, ¿verdad?, yo se lo debo primeramente a Dios y a mi familia. Ellos han sido fieles, han estado ahí siempre, gracias al Señor. Es un ministerio familiar realmente el que nosotros tenemos. Básicamente todos mis familiares están siempre activos dentro de la iglesia. Sí, y le doy la gloria al Señor porque, ¿verdad?, resaltando algo rapidito, que yo recuerdo cuando ellos me regañaban. O sea, ellos me sentaban aparte y me decían Atan, ¿verdad? Se decía que me decían Atan. No, Atan, porque tú que estás mal, que tú que estás haciendo sufrir a la mami, que sea papi, que tú tienes que hacer algo. Entonces, y ellos me daban el speech. Pero, o sea, ahora soy yo el que le doy el consejo, no, o sea, no le doy el speech, pero, ¿verdad?, soy el consejero, ¿verdad?, en algún momento, y ellos me respetan mucho. Yo a veces me siento medio raro cuando ellos me dicen pastor, ¿verdad?, y lo hacen dentro de la iglesia con mucho respeto, y esas son las cosas que Dios hace. Por eso es que, ¿verdad?, las madres no dejen de orar, de clamar, porque no importa la crisis que pueda haber en el hogar, cuán disfuncional, porque mi hogar era un hogar disfuncional, pero o sea, y ahora mi familia es una familia ministerial y se siguen añadiendo, Diego. Gloria a Dios, pastor, qué lindo. Para ir cerrando, pastor, el tiempo ha corrido. Esto es un breve resumen. Nos gustaría luego tener, en la medida que se pueda, ¿verdad?, parte de su familia. En la medida que se pueda, usted me dice. Son muchos. Pues sería una bendición, pues tenemos recursos además. Y unirlo. Mucha de la dinámica que hago es que cuando viene un recurso que me habla de algo en un familiar o lo acompaña, trato de invitarle en la medida que se pueda para unirle al testimonio. Es como que diciendo, es verdad lo que dice. Pero pastor, ahora mismo en esa cámara está ese Jonathan rebelde, ese Jonathan dando cantazos, ese Jonathan, ¿verdad?, viviendo una vida desenfrenada, de rebeldía. Yo quisiera que usted le hablara a él y le diera un consejo. Amén. Pues le digo, ¿verdad?, a todos esos que en algún momento, pues, ¿verdad?, pues están así, ¿verdad?, como yo lo estuve en un momento, pues que busquen al Señor, porque esa paz que muchos de nosotros buscamos solamente la tiene Cristo. No hay mejor lugar que estar a los pies de Jesucristo. Él me ha hecho bien. Él ha tenido misericordia de mi vida. No hemos sido perfectos, ¿verdad?, pero el Señor siempre ha sido misericordioso con nosotros. Así que le digo a toda esa juventud que está en los caminos que yo anduve, ¿verdad?, que se acerque al Señor, que el tiempo es malo, es peligroso. Y quiero dar un consejo aquí,
bien fuerte. Y es que, mira, madre y padre que estás ahí escuchándome, si tú tienes un hijo fuera de los caminos del Señor, tienes que orar y ayunar y buscar, ¿verdad?, el rostro del Señor para que Dios lo proteja, lo guarde, lo cuide y lo libre del mal. Yo estoy aquí gracias a que mis padres hicieron vallado, gracias a que ellos verdaderamente oraron. No podemos dar por sentado que porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y decir, pues yo voy a la iglesia, yo los presento en oración, ya pues, ¿verdad? Con eso basta. No, porque hay una guerra espiritual real, muy fuerte, y el padre y la madre tienen que meterse con Dios, porque los hijos que están, ¿verdad?, fuera del Señor, aunque nosotros le sirvamos al Señor, siguen estando en peligro. Lo único que puede salvaguardar sus vidas es que nosotros, escuche bien, verdaderamente oremos y clamemos de día y de noche. Porque si usted se duerme en las pajas y usted cree que porque simplemente hay un texto, una promesa ahí, Dios la va a cumplir así porque sí, pues tenemos que tener cuenta con eso, porque no es así. Hay que orar, hay que clamar. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve? Y esa es la clave. Así que le insto a los padres a no perder la fe, a los jóvenes a acercarse al Señor, a soltar todas esas cosas, porque tarde o temprano te vas a cansar de esa vida delictiva o de esa vida de placeres que llevas. Amén, pastor, muchas gracias, amén, de verdad que sí. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy para una bendición. Esperamos luego que me dé los demás del núcleo familiar para traerlos por aquí, pastor. Muchas gracias y hacia adelante, ¿verdad que sí? Amén, gracias. Amén, pastor. Así que gracias también a cada uno de ustedes que nos acompañó en este episodio del programa que es necesario que testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga.